Ganó Gabriel Boric y tenemos con nosotros aquí a la doctora Ingrid Urguelles, abogada, doctora en letras por la Universidad Católica de Chile. Ingrid, muy buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, Alberto. Aquí, buenas tardes ya. Tenemos una pequeña diferencia horaria. Y claro, muy agradecida la invitación vía un periodista que por ahí yo he escuchado nombrar, ¿no? Alejandro Almazán, un tal Al- Alejandro Almazán. Nos Muchacho mal suena, portado. ¿Les suena? nos suena. Ingrid, pues, qué decir de este resultado electoral? Este personaje, Gabriel Boric, pues identificado pues como un activista político, feminista, se dice por ahí también, algunas dicen que no tanto, siempre habrá algunos ángulos sobre ese sentido, un político antineoliberal también, y Sí. pues regresa a la izquierda a Chile, y hay pues un montón de expectativas en lo que toca a la cuestión económica, un incremento del dólar ahí con respecto a la moneda, hay obviamente el capital manifestándose de muchas maneras, pero el pueblo de Chile, vaya que sí está en tremenda celebración. Absolutamente. Mira, hay muchas cosas que analizar en en esta elección, pero lo que vemos hoy y al día siguiente, ¿no? Es un pueblo que se manifiesta en su mayoría. O sea, es una situación absolutamente democrática, con una votación histórica. De hecho, no existía tal votación desde el retorno de la democracia por la cantidad de gente que fue a votar, ¿cierto? 8.200.000 de un total de 15 millones, que es el padrón electoral chileno, y con un presidente que ha sido el más votado también. O sea, estamos rompiendo varios récords en términos democráticos, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, una manifestación claramente que el pueblo de Chile está por ese proyecto, ¿no? Que es un proyecto, como bien tú decías, progresista, de izquierda, de cambio, de transformación, muy unido a los feminismos, muy unido a las diversidades sexuales, al mundo indígena también, es decir, unas reivindicaciones sociales que en Chile no tenían espacio hace muchos años, ¿no? Es un cambio que viene, yo lo veo un poco como que viene a asentar un proceso que se inicia en octubre del 2019, que como periodísticamente se le llamó, ¿cierto?, el estallido social, nosotros lo llamamos la revuelta popular, ahí hay algo con el término, que inicia un proceso de cambio, que sigue después con el plebiscito de la nueva constitución, la elección de constituyente y finalmente decanta en esta elección, donde, bueno, teníamos una situación bien extrema, que ahí también podríamos conversar, ¿no? Una especie de retorno del plebiscito de la dictadura, un sí y un no, un democracia, fascismo, un para adelante, para atrás, etcétera, unos binomios ahí bien terroríficos. Pero claro, lo que se vive ayer en el fondo es algo que no se puede negar, irrefutable. La oposición tuvo que salir a reconocer el triunfo muy rápidamente porque la verdad fue tan fuerte la manifestación, ¿verdad?, democrática, la cantidad de votantes, que no había espacio para ninguna duda. Se había dicho, como nuestro candidato del lado de la ultraderecha es parecido, tiene ciertas maniobras trampistas, se había dicho que él iba a impugnar, que su gente iba a salir como más o menos lo que pasó con la elección de Trump-Biden, pero al ser tanta la cantidad, ¿cierto?, de votos de diferencia, son casi 11, 12 puntos porcentuales de diferencia entre un candidato y el otro, es irrefutable. Y con eso también salvamos un poco la situación de ayer, que podría haber sido más caótica, más violenta, más difícil, y terminó decantando por una fiesta del pueblo, donde ustedes podrán ver unas fotos maravillosas, ¿cierto?, tomadas desde las alturas, toda la gente en la Alameda de Allende, ¿no? Es como un retorno a ese proyecto de Allende, muy emocionante, la verdad. Ingrid, se puede hablar mucho sobre lo que representan los dos candidatos. Mi primera pregunta se refiere, por supuesto, a Boric. Él va a tener 36 años cuando asuma el poder. Es el primer presidente que no pertenece a los partidos que han gobernado a Chile después de 1990, cuando Pinochet finalmente fue echado del poder. Y representa también a esta camada de políticos que vienen justo de este movimiento de la protesta, de la revuelta social, como le llaman ustedes. Esto me parece
importante el currículum del nuevo presidente, porque en contraste había un candidato que representaba lo peor que había habido en América Latina, el pinochetismo. Y mi pregunta es, ¿qué representaría para Chile un presidente de este cuño, que además viene en un proceso legislativo importante para Chile? Ujú. ¿Qué es lo que significa Boric para los chilenos? Y también, ¿qué significa que haya llegado tan cerca un personaje tan oscuro como el candidato de la ultraderecha? Sí, muy buenas tus preguntas, Alberto, porque efectivamente Boric representa un proyecto que no hemos visto antes en este periodo post-dictadura. La verdad, como bien tú dices, desde el retorno a la democracia en los años 90, ¿cierto? Tenemos una sucesión de gobiernos de la concertación de partidos, que es una especie de centro-izquierda, pero que un poco perpetúa el modelo neoliberal, ¿no? Eso nunca cambió, internándose con Sebastián Piñera, que es un proyecto también muy neoliberal, porque es una centro-derecha y empresarial, pero no habíamos tenido un proyecto que propusiera cambios estructurales tan potentes ligados a una ideología tan de izquierda, desde Allende. O sea, yo diría que esto podría entenderse como una continuidad, no tan radical, porque bueno, los tiempos han cambiado y son otras el contexto, ¿cierto? Porque Allende tenía una postura mucho más radical que la que tiene Boric, porque era del Partido Comunista, con la ideología marxista. Boric, si bien viene con el Partido Comunista, o sea, van a gobernar juntos, el Frente Amplio, que es el partido de Boric, que es un frente, o sea, un partido nuevo, fundado por pura gente joven. Ellos vienen en agrupación con el Partido Comunista, que es el partido de Allende, ¿no? O sea, que ha permanecido vigente todos estos años a través de estos gobiernos de la concertación sin mayor injerencia, porque siempre han estado, pero con baja participación política, ¿no? Pero existen. Y que han ido agarrando en los últimos años mucha fuerza, porque mucha gente joven se ha ido afiliando al Partido Comunista. Y hay figuras muy potentes como Camila Vallejo, que es reconocida internacionalmente, ¿cierto? Carol Cariola, muchas mujeres, que son un poco el recambio del Partido Comunista, esperamos que así sea. Y claro, si uno lo ve como desde lo ideológico, se parece mucho más a un proyecto que tenía, ¿cierto?, Salvador Allende, a que cualquier otro proyecto que ha presentado cualquier candidatura de estas de la concertación. Entonces, es algo nuevo. Como bien tú dices, es un presidente muy joven, creo que es uno de los más jóvenes del mundo, tiene 35 años, pero va a tener 36 cumplidos cuando ya asuma. Además viene con un partido político que se sale de los ejes clásicos, ¿verdad?, izquierda-derecha históricos en Chile, o sea, este partido que son agrupaciones de jóvenes distintos, son varios, es como un conjunto de partidos. Y claro, por supuesto tenemos del otro lado una resistencia brutal, que es lo que un poco me preguntabas por el candidato de la derecha, ¿no? O sea, ¿qué representa o qué representaba, hablemos en pasado, gracias a Dios, qué representaba José Antonio Kast? José Antonio Kast representaba una facción de la sociedad chilena que existe aún y que tenemos que aprender también a convivir con ellos porque son parte de la sociedad, ¿no? Que vienen con ideas muy conservadoras, un poco arrastradas de la dictadura. Recuerden que el plebiscito del sí y el no estuvo a muy pocos puntos porcentuales de diferencia. Es decir, hay mucha gente en Chile que votó que continuara la dictadura, muchos civiles que participaron también en la dictadura, que hoy en día son los grandes empresarios, que hoy en día son los grandes conglomerados, y que por supuesto ellos tienen ese proyecto de la ultraderecha, se le podría llamar. Te fijas que está representado por este personaje José Antonio Kast, que además, por supuesto, también, si lo vemos desde un ángulo más geopolítico, que hay que mirarlo como desde afuera, ¿no? Este señor José Antonio Kast también viene a representar un proyecto internacional de ultraderecha que está tratando de posicionarse en ciertos lugares estratégicos. O sea, pensemos en Trump, Bolsonaro, pero también en Vox de España, y cómo ellos financian y cómo ellos tejen redes con distintos personajes para instalarlo en países y con eso hacer frente a lo que ellos llaman, o que tanto odian cierto grupo de Puebla, o el proyecto socialista latinoamericano, no. Pero ahí hay un choque de poderes que es muy amplio y que decanta a través de lo que estamos viendo, ¿te fijas? Pero claro, esto es algo que se puede ver también desde afuera, ¿no? O sea, hay otros poderes que están incidiendo en esta votación. Entonces, desde un punto de vista como latinoamericano y casi mundial, el triunfo de Gabriel Boric no solamente es un triunfo para nosotros, como sociedad chilena, sino que también es un triunfo de un proyecto
latinoamericano, socialista, ¿cierto?, de izquierda, que muy bien está representado por AMLO, que muy bien está representado por Fernández y que tiene otros bastiones, ¿cierto? Castillo en Bolivia, o sea, tiene distintos ejes, ¿verdad? Que con esto se termina de consolidar, porque si hubiese salido Kast en Chile, ahí el eje Bolsonaro, el trumpismo que está a la vuelta de la esquina, porque Estados Unidos sigue todavía, ¿verdad? Ahí no sabemos si se va a volver a presentar una elección Trump o no, pero tiene sus adherentes y son bastantes. Esa derecha, ultraderecha internacional es muy peligrosa. Y aquí, gracias al pueblo de Chile que se manifestó en las urnas, digamos, logramos frenarla, ¿no? Ya, Ingrid, dos Sí. preguntas. Una tiene que ver con la composición del Congreso. ¿Cómo asume Boris? ¿Cómo tiene el Congreso ahí? Por un lado tienes el respaldo popular fuerte, pues poco más del 55% está votando por él, pero hay una derecha ahí que tiene un 45% de la votación, no es una cifra menor. ¿Qué decir ahí de estos? Pues va a haber ahí varios ajustes que tendrán que hacerse. Y por el otro lado, en el contexto, hablando de geopolítica, Ingrid, pues también hay una corriente de izquierda que empieza a recuperarse nuevamente también en Sudamérica, y ahora con el papel que también está jugando el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta corriente de presidentes de izquierda. Viene también la elección de Brasil, donde también se perfila fuerte un Lula, así que pues una bocanada también de oxígeno para América parece ser que se avecina. ¿Cuál es tu valoración sobre estos dos puntos? Sí, mira, respecto del Congreso, está difícil. Cuando tuvimos la primera vuelta, que fue una primera vuelta que nos choqueó a todos bastante, porque recordemos que Kast sacó la primera mayoría, que también hay que decir que eso es histórico. Nunca alguien que había sacado la primera mayoría en una primera vuelta había perdido en una segunda. Eso también es algo que no, en la historia de Chile no existía. Pero en esta votación de primera vuelta ocurre que el Congreso queda absolutamente trabado. No hay mayorías. No hay mayorías y hay nuevas representaciones también. El partido de José Antonio Kast, que es un partido que él funda a partir de su primera candidatura presidencial, que fue el año 2017 con Piñera, cuando competía con Piñera, que se llama Partido Republicano. Ellos de a poco han ido armando ciertos liderazgos de la muy ultraderecha y actualmente en el Congreso tienen representación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Nosotros tenemos dos cámaras. Pero también, a la par, y para el otro lado, digamos, también tenemos senadores del Partido Comunista, que no había ocurrido tampoco. O sea, tenemos Partido Comunista instalado en el Congreso, tenemos Partido Republicano, que yo diría que son como los que están como en los bordes, digamos, de todo el panorama un poco partidista chileno. Pero lamentablemente no, o no sé si lamentablemente, porque va a haber que analizar si quizás es hasta bueno tener que llegar a consensos en una sociedad que está tan dividida, no lo sé. O sea, puede que sea parte también de la reconstrucción del tejido, ¿no?, social. Pero tenemos un Congreso que ahora se encuentra trabado, técnicamente trabado. Es muy difícil poder pasar leyes sin llegar a un acuerdo hoy. O sea, Gabriel Boric tiene una mayoría, como bien dices tú, en el Ejecutivo, pero el Legislativo está sumamente complejo. Ahora, no es preocupante en el sentido de que, al menos esta es mi opinión personal, yo creo que este gobierno que viene ahora es un gobierno transicional, porque recuerden que tenemos nosotros un proceso que es mucho más importante que cualquier gobierno, que es la nueva Carta Fundamental, es decir, la Constitución, que se está trabajando en paralelo, que tenemos nosotros una constituyente, donde está muy bien representado el pueblo de Chile, eso quedó fantástico. Tenemos a Elisa Loncón como presidenta, ¿verdad?, que es una mujer brillante, que además proviene del pueblo mapuche, y ella está un poco a cargo de esta constituyente, una constituyente que se espera que sea muy progresista también, con muchos cambios estructurales, y un poco ir atenuando lo más que se pueda el neoliberalismo, porque salirnos del neoliberalismo está difícil, pero atenuarlo lo más que se pueda. Entonces, este gobierno que viene es un gobierno que tiene que asegurar que ese proceso de la constituyente se realice bien
que tenga el financiamiento, que era lo que se temía con Kast, que en el fondo iba a ahogarlo y que no íbamos a terminar bien ahí, que le dé el financiamiento, que le dé el espacio, que ese proceso se pueda hacer de manera tranquila, pero también responsable, ¿verdad? Que termine con un plebiscito de salida donde el pueblo de Chile dice sí, acepto la nueva carta o no. Y eso es infinitamente más relevante que cualquier ley que se pueda votar en el Congreso de aquí a 4 años, porque la verdad es que esta Constitución puede cambiar mucho las cosas. O sea, podría ocurrir, por ejemplo, que el régimen presidencialista cambiara a un régimen parlamentario, podría ocurrir que en vez de haber 2 cámaras se cambie a una sola cámara, podría ocurrir que el periodo presidencial sea más corto o sea más largo, es decir, vienen cambios estructurales tan fuertes que en este momento, si es que el Congreso está trabado y un poco va a costar la gobernabilidad, no es tan preocupante. Esa es mi opinión, como muy esperanzadora, ¿no? Pero claro, en ese sentido va a estar difícil para Gabriel Boric, pero también tiene mucho que hacer desde el Ejecutivo. O sea, hay muchas cosas que él puede hacer que se salen un poco de lo legal, porque como te digo, esto finalmente se va a supeditar a la Constitución, entonces no importan las leyes, porque van a tener que después entrar en vigencia respecto a la Constitución, entonces no importa. Pero sí él puede hacer muchas cosas. O sea, cosas importantes como, por ejemplo, liberar a los presos de la revuelta, que son todos estos jóvenes que siguen presos políticos desde el estallido social. Y eso él lo hace con indultos presidenciales. Ya dijeron, por ejemplo, que el Ejecutivo no va a perseverar en las querellas que están sobre estos jóvenes, por lo tanto probablemente se va a liberar a muchos. También asegurar una serie de ayudas sociales, o sea, hay mucho que él puede hacer, sin que necesariamente pueda hacer por el Congreso. Y respecto a tu pregunta geopolítica, que es muy interesante porque uno ve el panorama ahora y cambió sustancialmente. Sí, sí. Hace unos años atrás estábamos muy mal. Yo recuerdo cuando estaba Piñera, Duque, Bolsonaro, Trump, y yo decía, estamos súper mal, como Latinoamérica, ¿no? Vox en España iba agarrando vuelo, entonces, ¿qué es esta vuelta al fascismo, ¿no? El neofascismo mundial. Pero vemos el panorama ahora y se ve bastante más alentador, considerando que, bueno, en Chile la ultraderecha ya fue. O sea, yo no creo que vuelva a haber otra vez donde estemos en esta situación, espero que no vuelva a ocurrir. Pero también es muy interesante lo que va a pasar con Brasil. O sea, Lula va por la reelección y lo más probable es que Lula salga, sobre todo considerando cómo se está perfilando el eje, ¿no? O sea, tenemos a Fernández, tenemos a Castillo, tenemos izquierda también en Bolivia, tenemos, bueno, Ecuador no, ahí tienen un empresario, pero vamos a tener Brasil, se fijar, y AMLO, o sea, ¿cuál es la relevancia aquí del presidente, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, yo pienso que también dentro de Latinoamérica ha sido uno de los bastiones, en el fondo. Es uno de los bastiones de la izquierda para todos nosotros. Fíjate, o sea, México es el gran país de la izquierda. Yo sé que no es tan así, pero un poco lo vemos así porque en el fondo ha recibido los exiliados de todas las dictaduras fascistas latinoamericanas, entonces lo vemos como un refugio, ¿verdad? Como allá se puede, digamos. Y claro, Andrés Manuel López Obrador en el fondo representa ese socialismo, esa izquierda latinoamericana que finalmente va a terminar uniéndose y todo esto yo pienso que va hacia un viraje hacia la izquierda. O sea, todo esto que se estaba como fraguando de la ultraderecha, yo creo que ya con la caída de Bolsonaro y con la caída de Kast, les va a ser muy difícil remontar, por lo menos en nuestro continente. Claro, pero siempre, como decimos en México, Ingrid, híjole, el derecho de pataleo está bien intenso. Lo sé, sí. Yo recuerdo que en los años, a principios de los 90, en 1990 concretamente, cuando se echa por fin a Pinochet, empieza la evaluación de todo lo que había ocurrido con ese régimen tan oscuro. Se presentaba a Chile en su momento como el modelo del éxito en América Latina de una economía neoliberal. Justo porque tenía cifras macroeconómicas impresionantes y tenía aparentemente un sistema de estabilidad económica importante. Se habían atendido muchísimos temas, según esto, internos de la economía de Chile, no había huelgas, en fin. Esto sirvió para que en otros países, bueno, México ya estaba muy enfilado hacia ese modelo, entonces hubo una especie como de dupla, Chile, México, que en su momento estaban, pero unidos, yo recuerdo bien, que sirvió inclusive para fincar
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con ello una cascada de regímenes neoliberales. Ya se demostró que eso no fue tan cierto, el mismo Chile ya se ha dicho una y otra vez que fue un régimen muy injusto, básicamente porque te lo dicen en la escuela, y a mí me lo dijeron en la escuela, que para que un modelo neoliberal progrese tiene que haber un gobierno dictador. No hay otra forma de que se imponga un modelo de esa naturaleza. Ahora Chile se enfila a una nueva constitución. Con lo que tú me acabas de comentarnos, a mí me surge la pregunta de si de nuevo Chile puede ser ese modelo, pero en sentido contrario, con una nueva constitución que restablezca un estado de bienestar, que termine con ese régimen de pensiones tan atroz y que básicamente pues demuestre desde una carta magna, que sería el primero que tenga una, si es así, una constitución modelo en ese sentido de que establezca el estado de bienestar, sí, como es la aspiración en otros países. ¿Cómo lo ves? Mira, el tema del neoliberalismo en Chile y cómo expandió sus redes al mundo es muy interesante, porque efectivamente ese proyecto que se fragua en la escuela Chicago School of Economics, todos sabemos, ¿cierto? Milton Friedman y los Chicago Boys, ellos, ¿cómo empiezan a urdir esto? Esto viene como del ordoliberalismo alemán, pero es un extremo, ¿cierto? Que se piensa en Estados Unidos. Y estando nosotros en la dictadura, una serie de economistas chilenos viajan a Chicago, estudian allá, y empiezan a orquestar este proyecto neoliberal. Y ellos piensan en ese momento, bueno, ¿dónde se puede implementar una cosa así? En un lugar donde no haya democracia, evidentemente. O sea, no hay otra manera, muy bien lo dices Alberto, o sea, esto sin dictadura es imposible implementarlo. Pero ¿cuál era la idea de implementarlo en Chile? No solo que, bueno, estaban las condiciones, es decir, no había democracia, se podía imponer, sino que además ellos querían probar y querían mostrarle a otros países que funcionaba para poder vender y exportar este proyecto neoliberal. Entonces Chile se lo llama, teóricamente, ¿cierto?, el laboratorio del neoliberalismo, porque precisamente es como una versión micro, ¿cierto?, como encapsulada, de cómo funcionaría en una sociedad que, por supuesto, no hay nadie que pueda alegar ni que pueda reclamar, sino que se impone. Entonces esto se impone a través de la Constitución del 80. ¿Y cómo se impone? En ciertos articulados, por ejemplo, el derecho a propiedad a toda costa. En Chile, las aguas están sujetas a derecho de propiedad, por ejemplo. Tenemos sequía, producto de que hay gente que es dueña y propietaria de derechos de agua. O sea, no falta que solo se privatice el aire. Privatizar absolutamente todo y también reducir el Estado y atomizarlo a su mínima expresión, tanto así que en Chile hay algo que se llama principio de subsidiariedad, que significa que cualquier actividad económica siempre se va a preferir que un privado la ejerza que el Estado la ejerza. O sea, el Estado no tiene empresa, solo tenemos una que es Codelco, que gracias a Allende todavía existe, pero el Estado se despoja, digamos, de cualquier tipo de desarrollo empresarial y esto queda en manos de privados. Este modelo, este proyecto, sí aparentemente tuvo un éxito, pero es un éxito maquillado, porque en el fondo, como bien decimos en Chile, lo que se destapa con el estallido social es cómo en realidad en Chile no había clase media en pobres con derecho a crédito, porque el crédito bancario en Chile y la gran estafa de las AFP, que yo sé que ustedes también lo tienen, porque también se exportó ese modelo horroroso, que les digo desde ya que hay que sacarlo de México, porque aquí estamos luchando por sacarlo, esas AFP en el fondo eran una forma que encontraron estos Chicago Boys de inyectarle liquidez a la economía a través de las pensiones de las personas. Es decir, que las personas por ley tengan que descontar, ¿cierto?, parte de su salario, ese descuento entre empresas privadas, esas empresas privadas lo invierten, pero lo invierten en acciones de empresas chilenas, es decir, es dinero fresco a la economía chilena, da vuelta, bicicletea, ¿verdad? Ellos ganan millones de millones, no sé qué cantidad son, creo que son 1.000 millones al día que ganan las AFP, y te retornan unas ganancias que no te alcanzan para nada. Pero esa estafa de lucrar en el fondo con los salarios, con parte de los salarios, y meterlo al mercado interno, así como también la actividad crediticia a niveles que yo creo que solo Estados Unidos ha parecido a nosotros en términos del endeudamiento per cápita que existe en Chile. En Chile no hay nadie, no hay ninguna persona que no esté endeudada con un banco, y como en Chile también existen empresas que son bancos, pero que disfrazan, que son bancos a través de otras actividades, como por ejemplo el retail, o sea, venden televisores, pero tienen un banco, entonces te endeudan, pero es lo mismo, es un banco en el estricto sentido de la palabra, y cómo toda esta estafa, porque en el fondo es una estafa, lleva a maquillar un país con cifras
que evidentemente si tú las miras de afuera dices un éxito, ¿no? Pero si vamos al detalle, ¿verdad? ¿Cómo están repartidas esas utilidades en términos de los ingresos per cápita? Chile es uno de los países más desiguales que existe en toda la región, porque el ingreso máximo y el ingreso mínimo están, pero en las antípodas. Entonces, es todo parte de este proyecto maquillado, falso de papel, que se cae y que sus primeras grietas ya venían arrastrándose de las primeras marchas, ¿cierto?, de la generación del mismo Boric, ¿no?, de los estudiantes, porque en Chile, por ejemplo, para poder estudiar en la universidad, si tú no tienes dinero, tú te endeudas con un crédito, que es con aval del Estado. El Estado te permite que tú te endeudes con un crédito bancario, con intereses bancarios. Entonces los jóvenes terminan saliendo de la universidad con una deuda enorme, es decir, salen al mercado laboral con una deuda bancaria inmensa con intereses. Entonces, ya el desfase, ¿verdad?, de la injusticia, porque no es inequidad, es injusticia, ¿cierto?, con el que muchos jóvenes tienen que partir su vida laboral, hizo que ellos empezaran a movilizar y así parten todas las revueltas en Chile que tenemos de los últimos años. Y sale el tema de las pensiones, porque si se fijan ustedes como en los reclamos del estallido social eran las pensiones, la AFP, el CAE, que es el crédito con aval del Estado, ¿cierto?, la falta de vivienda, la salud pública, porque todo el sistema público está súper precarizado, porque todo es privado. Tan privado que, por ejemplo, Piñera, en vez de fortalecer el sistema público de salud, él fortalecía el sistema privado, le daba incentivos al sistema privado para que la gente se atendiera con unos bonos. Entonces, es invertir toda la plata del Estado en empresas privadas. Y ese modelo se exporta. Entonces, ¿qué podría ocurrir ahora? Que estamos intentando revertir eso hacia un estado de beneficio, porque acá en Chile hay el fantasma del marxismo que cree que queremos quitarle los derechos, las casas a las personas, ya, una cosa muy de la posguerra. Pero en realidad lo que se quiere es un estado de beneficio, común y corriente socialdemócrata, o sea, el estado donde, un país donde el estado, ¿verdad?, tiene un tamaño importante, tiene empresas, participa del mercado, puede recaudar una mayor tasa de impuestos también, porque en Chile además las empresas pagan muy poco impuesto. El royalty de los recursos no renovables que los extranjeros viven sacando es minúsculo. O sea, vienen para acá, nos quitan todo y no pagan casi impuestos. Entonces, aumentar los impuestos, empezar a poder recaudar, ¿cierto?, de distintas fuentes para que el Estado pueda proveer a las personas de cosas que son básicas, mínimas, un mínimo, digamos, de vida. Ese es el proyecto de Boric, que se va a consolidar en la nueva Constitución, y cómo eso podría tener influencia, ¿verdad?, internacional, si pensamos que Chile era la cuna del neoliberalismo, el laboratorio, el modelo exitoso, etcétera, y vemos que se cambia, que se quiebra, que falla, es para que otros países también se cuestionen si ese modelo les va a beneficiar o no. O sea, el mismo México que tiene el sistema de AFP, cuestiónese si el sistema de AFP les va a pasar exactamente lo mismo que nosotros. Todavía no ven los coletazos, pero los van a ver en el futuro. Entonces, sí, yo creo que podría ser una constitución que tuviera alguna influencia, además considerando que va a ser una constitución, es la primera constitución del mundo que es paritaria, por ejemplo, hombres-mujeres. Entonces, claro, tiene cosas como muy novedosas en ese sentido. Ya, pues Ingrid, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, pues No, ya nos apretó el tiempo, y pensando ahorita que te escucho con todos los presidentes anteriores, salen ahorita de Piñeira, tienen los dos periodos de gobierno con Bachelet, luego Ricardo Lagos, antes Eduardo Freire y Patricio Aylwin. Es un modelo, sí. es un modelo neoliberal muy, muy arraigado. Ahí no está fácil. Y acá, porque lo pienso también en un espejeo con lo que toca a México, pues, ¿no? Y un elemento que sigue siendo acá importante por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que toca, uno, a la batalla en las reformas constitucionales. Ya nos estás planteando ahorita esta iniciativa interesante de la reforma al constituyente. Y el otro elemento que por acá sigue siendo fundamental en este viraje de modelo económico es el combate a la corrupción. Uh-huh. No sé, en Chile, Claro. ¿cómo están en esos terrenos? Mira, en Chile hay una corrupción que se da de una manera un poco paradójica, porque lo hay, por supuesto que la hay.
pero se vende un discurso de que no la hay, ¿no? Como el país donde se ha vendido permanentemente y publicitariamente ese discurso de que en Chile, en el fondo, la corrupción siempre ha sido muy leve, ¿no? Creo que se me está desconectando, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? No, estás bien, sí, está bien. ¿Sí? Sí. Ya, voy a tratar de cambiarme de señal porque parece que se me está desconectando. Sí, bueno, pero la corrupción en Chile está soterrada, se realiza a través de otros modos diferentes de los que ocurre, por ejemplo, en otros países donde el sistema público, los funcionarios públicos demuestran la corrupción ampliamente. Acá es todo por debajo, hay una corrupción brutal que recién ahora se está destapando después de muchos años. Hay un defraudamiento, por ejemplo, en distintas comunas de Santiago, donde los alcaldes han robado cantidades y cantidades y cantidades de dinero, y recién ahora, años después, cuando esos alcaldes, todos de la derecha además, se han ido, se está empezando a ver el nivel de corrupción estructural que había en esos lugares. Lo mismo corre para cualquier servicio público y sobre todo en el mundo empresarial. Esta élite empresarial que tenía cooptado al país, que son los que mandaban, que son los dueños de Chile, que son los que financian la política, que son los que dictan las leyes hasta hace poco, esa élite empresarial es muy corrupta. Es una élite empresarial que te tira un discurso muy, muy, ¿verdad?, de lo que hay que hacer, lo que está bien, y muy conservadora, etcétera, pero que por detrás tiene dinero en paraísos fiscales, tiene una serie de colusiones. En Chile nos hemos dado cuenta hace años atrás que todas las actividades económicas están coludidas. Acá en Chile ha habido escándalos de colusión, desde el papel higiénico hasta el pollo, hasta las farmacias, los medicamentos, y hoy en día, por ejemplo, el escándalo del gas. Las empresas del gas se coluden, fijan precios, aumentan los precios, impagable, o sea, uno ve el precio del gas hoy en día es como 3 veces el de México, impagable, a través de la colusión. Entonces, todos estos escándalos de corrupción, se están destapando ahora. De hecho, el mismo José Antonio Kast, el ex candidato, ¿no?, tenía su dinero en paraísos fiscales en Panamá y salió en Panama Papers. Y Piñera también hizo una operación que salió ahora recién, ¿verdad?, en este reportaje de paraísos fiscales en Inglaterra, donde él vendió una minera que era de su familia a otro empresario que es muy corrupto, de apellido Delano, muy corrupto, y cómo él aprovechó de estar en el mandato, ser presidente, para poder pasarse por debajo de las leyes medioambientales y poder autorizar esa minera para poder venderla y ganar dinero. O sea, es una cosa sumamente corrupta. Pero están recién destapándose, entonces yo no sé qué medidas, supongo que el nuevo gobierno va a tener que tomar muchas medidas, hay que empezar a repensar cómo vamos a controlar este libre mercado que nunca fue libre, es un mercado coludido, cómo lo vamos a controlar, de qué manera, cómo se va a articular ahora esta relación, ¿cierto?, entre las distintas empresas en Chile, porque históricamente, desde la vuelta a la democracia, que tenemos monopolios, oligopolios y colusiones. Entonces va a haber que pensar nuevamente en cómo reestructurar el mercado, en el fondo. Ya. Yeah. Pues Ingrid, muchísimas gracias por estos minutos, se nos acabó el tiempo. No, gracias a ustedes. Yo me quedo en el bote, como dicen, pues un montón de preguntas, pero habrá tiempo. Ojalá que no sea la última vez que nos veamos. Estás permanentemente invitada a Momentum. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Un saludo a Alejandro por allá. Y felicidades. En su nombre. Felicidades. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego, Ingrid.